gracias a... Hoy estamos juntos porque soy feliz. Con la confianza que me entrega Banco Pichincha. A través de quien me conoce toda la vida. Mi vecino. Banco Pichincha. En confianza. Se nota que tomó Vitaleche de chiquito. Que todos tomemos hoy toda la Vitaleche que necesitaremos mañana. Vitaleche, cuida de ti. Bienvenidos a 30 Plus. El Ecuador sigue siendo el país que más refugiados acoge en Latinoamérica. Recibimos a esta población mayoritariamente colombiana a pesar de los pocos recursos con los que contamos y la nula ayuda de los países que expulsan a estas personas. Se hacen muchos esfuerzos para atenderlos, pero las necesidades siguen siendo mayores. Hoy daremos un vistazo a lo que es ser refugiado en el Ecuador. El Ecuador es el segundo país con mayor número de refugiados en Latinoamérica. Conozca historias de personas que han buscado en nuestro país la seguridad que no han logrado obtener en su lugar de origen. ¿Qué garantías ofrece el Estado ecuatoriano a los ciudadanos con este estatus migratorio? Soy refugiado. La violencia de género es un factor constante al que se enfrentan niñas y mujeres en situación de refugio en el país. En nuestro contacto con personas en este estado migratorio conocimos a Laura, quien ingresó al país junto a sus 3 hijos. Ella y sus hijas han sido víctimas de acoso en la ciudad que residen. Pese al maltrato, ella continúa en la lucha para brindar una mejor calidad de vida a sus hijos con la esperanza de encontrar nuevas oportunidades en este país. Extorsión, amenaza, muerte, son los recuerdos que lleva Laura en su memoria en los últimos momentos que vivió en Colombia. Hace 4 meses llegó a Ecuador con sus pequeños hijos en busca de una nueva vida. Pues tomé la decisión de venirme para acá, señorita, porque no tenía para dónde huir más. Ya estaba cansada de estar huyendo a todos los rincones de Colombia y en todos lados lo consiguen a uno, hay problemas. Y entonces por eso decidí pasarme aquí a Ecuador, buscar otra opción de vida, otra forma de que mis hijos sean felices, de que ya no vean más muertes. Laura decidió terminar con las presiones causadas por los grupos armados en su país y rompió el silencio. Casi toda mi familia ha sido muerta por guerrilla y paramilitares, pero en especial mi problemática ha sido con los paramilitares, por haber denunciado la muerte de mi hermano, porque yo dije ya no más a las vacunas, porque ya estaba cansada, porque cada vez que me quedaban una vacuna escogían un familiar y me lo mataban. Al llegar a Ecuador, Laura y sus pequeños llegaron a un hotel de la zona para pasar la noche, pero fue en este lugar en donde Laura empezó a vivir los dramas de una mujer refugiada. En el hotel tuve problemas con el administrador porque pensó que yo venía aquí a trabajar como de esas chicas alegres que trabajan en Colombia y después se equivocó conmigo, hasta precisamente se pasó conmigo porque me tocó, iba subiendo la grada y él detrás de mí, él me mandó la mano y me tocó y ese día yo regresé y lo cacheteé, le dije que qué le pasaba, que me respetara. El machismo, acoso sexual, entre otros, son factores que se ven presentes en todas las esferas de la sociedad. Como ocurre ya a nivel social aún con mujeres ecuatorianas, y es en la región también, no es un problema solo de Ecuador. En Latinoamérica tenemos un problema muy fuerte con el machismo y resultando en violencia intrafamiliar, la violencia basada en género. Pero a diferencia de Laura, la violencia de género puede convertirse en la razón por la que cientos de mujeres se ven obligadas a salir de su país de origen. Lo explica Juan Villalobos, oficial de programas del Servicio Jesuita para los Refugiados. En el caso del conflicto colombiano esto es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque una de las armas que se utiliza en la guerra es la violencia hacia la mujer.
Es un arma de guerra finalmente. Las violaciones o otro tipo de prácticas se consideran armas de guerra. Entonces en esto muchas han sufrido este tipo de situaciones. La discriminación y el estigma fueron las razones por las que Laura y sus hijas fueron agredidas. Es que soy una colombiana y todas las colombianas son iguales. Todas vienen a lo mismo. Yo le dije, qué pena, señor, usted está muy equivocado, porque si yo estoy aquí no es porque yo quiero. Entonces me sentía ya mal de estar allá, de ese tipo todo morboso, me miraba así, me miraba a las niñas morbosamente, entonces por eso decidí y salir. Según estudios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hasta junio de 2012, el 60% de las personas refugiadas radicadas en Ecuador son mujeres y niños comprendidos de los 0 a 17 años de edad. La violencia de género hacia estas mujeres se incrementa notablemente. En situaciones de desplazamiento, en situaciones de refugio, eso se incrementa aún más, porque la vulneración de los derechos de las mujeres cuando hay un conflicto ha demostrado de que es mucho más aguda el impacto que tiene, ¿no? Porque ya la violencia sexual basada en género en ciertos conflictos, y eso se ha visto en la situación de Colombia, con los actores armados, llegan a ser como un instrumento para perseguir no solo al individuo, a la mujer, sino a la comunidad y a la familia. En estos meses, Laura ha luchado por entregar una vida normal a sus hijos. Hace un par de meses continuaron con sus estudios, pero los pequeños son víctimas de bullying o acoso escolar por su situación migratoria. Allá la discriminación era terrible para mis hijos. Llegaban llorando, mami, me pegaron. El niño pequeño llegó con un golpe en la espalda, que un niño grande lo había maltratado, lo había empujado y le había hecho pegar con un ladrillo. E incluso han recibido mayores amenazas. A la otra niña de los 11 años le sacaron un cuchillo, que tenía que irse un grupo de niñas, que ellos no querían colombianos allá, que los colombianos eran malos. Mientras Laura busca obtener respuestas por las autoridades de la institución en donde estudian sus hijos, sus pequeños cuentan con asistencia psicológica. Esta es indispensable, como lo explica Sabrina Luzgarden de la organización Hayas, especializada en atención humanitaria. Lo que se trata es de coger y de poder rescatar en estas personas todas esas potencialidades que esa violencia les quitó. El darles la oportunidad de que puedan poner en palabras lo que los otros lo que ellos no pudieron poner en palabras porque la violencia no les permitió. La afectación emocional y psicológica de madres cabezas de hogar y sus niños puede generar consecuencias lamentables en sus vidas y en la sociedad. Laura continúa en su lucha por conseguir una oportunidad en el país que le abrió las puertas de su frontera. El Ecuador es el primer país en Latinoamérica con mayor número de personas refugiadas. El 98% son personas de nacionalidad colombiana y el 2% restante corresponden a 70 nacionalidades diferentes. El conflicto armado del vecino país ha obligado a cientos de personas a desplazarse a territorio ecuatoriano en busca de paz y seguridad. Refugiado, persona que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, entre otros, se encuentra fuera del país de su nacionalidad forzadamente. Esta es la condición en la que viven más de 43 millones de personas en el mundo entero, por conflictos internos en el lugar en el que viven. Yo tengo que decir, una persona refugiada es una persona que ha tenido que huir de su país, del país donde nació, para buscar otro tipo de destino y buscar protección en otro país para poder consolidar una vida en paz, sin miedos, sin temores y pueda crecer su familia de una manera digna. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, hasta 2010, países de Medio Oriente tienen el mayor número de desplazados a consecuencia de su cultura e ideología, explica John Fredrickson, representante de esta institución. Bueno, a nivel mundial ya es otra estadística, porque tenemos países como Pakistán, por ejemplo, que tienen 2 millones de refugiados, Irán, 1,5 millones, ¿no? Y hoy en día la crisis más grande que se ve en el mundo, y es una crisis inédita de los últimos 50 años,
es la crisis en Siria, que ha producido ya casi 2 millones de refugiados sirios que están esparcidos en Turquía, en Irak, en Jordania y en el Líbano. En la región, el conflicto armado en Colombia ha generado gran migración forzada interna y externamente. Se contabilizan, dependiendo de distintas estadísticas, entre 4 a 5 millones de personas que han sido desplazadas internamente de Colombia, por las mismas razones que sale un refugiado, pero no han cruzado una frontera internacional. Por su cercanía con el conflicto, el Ecuador se ha convertido en el primer país con mayor número de refugiados en Latinoamérica. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta marzo de 2013 se contabilizaron aproximadamente 56.000 personas refugiadas, de los cuales el 98% son de nacionalidad colombiana. El 2% restante corresponde a personas de origen cubano, afgano, peruano, entre otros. Primero hay que reconocer es que es el país que mayor cantidad de refugiados ha recibido en las Américas. Hablamos de 55.000 personas que han logrado obtener el estatuto de refugiados, de cerca de un número total de 160.000 personas. Pero en las Américas es muy importante, por lo tanto la perspectiva humanitaria de Ecuador es reconocida a nivel mundial y también en nuestra región. Ecuador está suscrito a acuerdos internacionales, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984. En estos se ratifica quién es un refugiado. En los últimos años, el Estado, mediante los artículos 41 y 42 de la Constitución, garantiza la igualdad de derechos de estas personas. También se han emitido acuerdos ministeriales e institucionales que mejoran su calidad de vida. En el Ecuador se han hecho esfuerzos muy importantes para su inclusión. Hay más de 8 documentos normativos desde el Estado ecuatoriano que busca garantizar la inclusión. Por ejemplo, el Acuerdo Ministerial 337 de Educación, que busca que se garantice el acceso al sistema educativo básico y primario a la población refugiada, o las disposiciones de la Superintendencia de Bancos respecto al acceso al sistema financiero, que era uno de los problemas que tenía la población refugiada. Los ciudadanos refugiados portan un documento que les permita acceder a estas garantías. Las autoridades, no sé, de salud y de educación, y sepan que si bien esas personas no tienen una cédula de identidad y no tienen un número de cédula, tienen un carnet de refugio, y que eso es suficiente para que les dejen ir al hospital, para que les dejen inscribirse, registrarse en el IES, acceder a un préstamo, ir no sé, tener acceso a educación, entre otros derechos humanos. Estas circunstancias son las que convierten al Ecuador en un país de refugio. El Ecuador, a diferencia de otros países, lo que tiene es que se han impulsado desde instancias del Estado y en función de la política pública mayores acciones que permiten a los refugiados, aquellos que han sido reconocidos, acceder a distintos derechos. Y las tasas son distintas. En Panamá no hay más de 1.600 refugiados reconocidos. Pese al reconocimiento que ha tenido el Ecuador hacia estas personas, gran parte de ellos viven situaciones de discriminación y poco acceso a trabajo formal, educación y vivienda. Hay una brecha a veces entre lo que es las garantías constitucionales y lo que vive la gente en su diario quehacer. Vemos en el Ecuador, por ejemplo, a pesar de que hay garantías y hay, digamos, normativas desde el punto de vista del acceso a servicios básicos, muchas veces en las comunidades la gente no lo tienen. Organizaciones especializadas en temas de refugio creen que es importante trabajar con la comunidad en aspectos de inclusión. Mientras no superemos el tema del estigma social, del nombrecito de refugiado, siempre va a ser un problema. Esa es la gravedad, y un problema vinculado a la discriminación. Si bien es cierto, Ecuador ha trabajado ampliamente el tema de refugio, es necesario continuar generando información y trabajando en programas de inclusión para romper las barreras de la discriminación. Decenas de personas en situación de refugio han sido reconocidas por el Ecuador. Enseguida les contamos sus historias. Estamos en 30 Plus hablando de refugiados. En los últimos años el Ecuador ha reconocido legalmente a personas en situación de refugio. En 2008 la Constitución de Montecristi estableció las garantías que el Estado ofrece a estas personas en sus artículos 41 y 42. Pero desde el 2012 el gobierno ecuatoriano, mediante el decreto ejecutivo 1182, estableció nuevos lineamientos para solicitantes de asilo y refugiados en nuestro país. En
país unido, cuidando a sus pequeños, conocimos a Marta. Ella ingresó al país hace 4 meses huyendo de las presiones de un grupo armado. Al conocer sobre los programas de asilo que ofrece el Ecuador, solicitó protección en la Dirección Nacional de Refugio. En las nuevas condiciones de tiempo que establece el Decreto Ejecutivo 1182, el artículo 27 refiere un plazo de 15 días. Marta llegó a su entrevista 19 días después de haber ingresado al país. En esos 15 días no sabían, mejor dicho, era como una marioneta sin rumbo. En esos días no sabía qué hacer, porque por lo menos es como difícil salir huyendo de algo y sin saber cómo emprender. La solicitud de refugio de Marta le fue negada. Me asusté mucho porque solamente me dijeron que tenía 3 días para abandonar el país, entonces me asusté mucho y regresé a Colombia, pero por el lado de acá del Lago Agrio. Regresé a donde vivía antes de llegar a mi pueblo donde nací. Al no obtener una respuesta positiva en el Ecuador, Marta decidió regresar y esconderse en su país. Cuando nosotros regresamos allá, la persona que había quedado encargada de la finca, pues de la finca no, sino del solarcito y la casita, pues la persona había fallecido, lo habían matado. El presidente de la junta dijo, no sé, dijo, será contra usted, dijo, pero es mejor, lo veo conveniente que usted no esté aquí, dijo. Entonces él me dio una carta donde yo no podía estar allá. Este decreto que impidió a Marta obtener la condición de refugio fue expedido en mayo del 2012. Consta de 63 artículos y toma como referencia las normas contenidas en la Convención de las Naciones Unidas en 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo en 1967. Para los especialistas, esta es una falencia al excluir la Declaración de Cartagena de 1984 que trata el refugio en la región. La Declaración de Cartagena ya no está dentro del decreto, cosa que es una situación de preocupación, ¿no? Porque la región latinoamericana ha tenido estas dos, regímenes. Una es la Convención del 51 y otra es la Declaración de Cartagena, que aplica en casos más amplios a la definición de refugiado. En esta declaración de Cartagena lo que hicieron es ampliar la definición. ¿Para qué? Para que un refugiado no sea solo esa persona que tiene un fundado temor de persecución individual, que le han hecho una amenaza o algo así, sino también que abarque a personas que necesitan protección internacional. Los especialistas en derechos humanos e internacional aseguran que estos reglamentos deben estar normados en una ley. Nuestra Constitución exige que todo proceso de regulación de derechos se haga a través del cumplimiento de un principio que se llama el principio de reserva legal, que obliga a que solo vía ley se pueda reglamentar los derechos. Es por esto que grupos de la sociedad civil y organizaciones han manifestado su inconformidad a este decreto por medio de una demanda a la Corte Constitucional. Hemos recibido una providencia de la Corte Constitucional en que se admite a trámite nuestra demanda. No hay una definición muy clara de si nuestra demanda se acumulará a otra que también se había presentado en forma coetánea por parte de una organización de la sociedad civil. Sí se accedió a un requerimiento que nosotros formulamos y que yo creo que va a ayudarle a la Corte a tomar una decisión. Y es que se solicite una opinión jurídica al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre los aspectos problemáticos del decreto 1182. Marta regresó de Colombia con sus pequeños al Ecuador e impugnó la resolución que le negó su derecho al refugio. La opción que ahorita tengo es los papeles de apelación, que estamos en proceso de apelación de mi caso. Entonces, pues la verdad no sé, pero ya metimos otro papel de apelación y fue negado. Mientras ella intenta mantenerse a salvo de sus agresores, ha sido víctima de discriminación por su estado migratorio. Lo que espero de aquí es que no nos discriminen por ser colombianos, porque todas las personas no venimos a hacer mal aquí. Todas las personas no venimos a hacer daño. Muchas personas venimos huyendo por la seguridad y por proteger y porque los hijos no se queden desamparados. Vincular el refugio con la delincuencia es un error a los ojos de los especialistas. No existen datos ciertos
y datos precisos en el Ecuador que diga que la población refugiada es población que está vinculada con hechos delictivos. Al contrario, más bien se determina que la mayor cantidad de hechos delictivos en el país la cometen ecuatorianos y ecuatorianas. El artículo 9 del decreto 1182 expresa que ninguna persona con un temor fundado sea rechazada o excluida en la frontera. Sin embargo, no se aplicará para la persona que sea considerada un peligro para la seguridad del país o del orden público. La Convención de 51, por supuesto, dice esta protección que se da a los refugiados no se puede dar a todas las personas. A una persona que haya cometido un crimen internacional muy grave, genocidio, pensemos de lesa humanidad, un delito de la paz, no pueden pedir la protección de un refugiado. Todos los expertos reconocen que ha habido políticas que favorecen a los refugiados que residen en el país. Sin embargo, consideran que este decreto debería ser analizado ampliamente por la legislación y la sociedad para ayudar a mejorar la condición de los solicitantes y refugiados. El 2009 fue el año en el que el Ecuador recibió el mayor número de solicitantes de asilo y refugio en el país. El poco acceso a trabajo, salud y educación han sido algunas de las limitantes a las que se enfrentan, pese a los programas de inclusión que ofrece el Estado ecuatoriano. Ese es el caso de Manuel. Durante sus 3 años en el país no ha logrado encontrar un trabajo estable, mientras su trámite de reconocimiento de refugio sigue en proceso. Manuel inicia su semana con uno de los trabajos temporales a los que accede esporádicamente para vivir. En su maletín lleva las herramientas que ha logrado adquirir desde que llegó a Ecuador. Él salió de su natal Colombia por el temor infundido por el grupo llamado Las Águilas Negras. Estando en Cali, mataron a un amigo mío en Tumaco, un ingeniero electrónico, un pelado de 30 años, que él estaba pagando su vacuna normalmente, pero un día no tuvo la plata y le pegaron un tiro en la cabeza. Ellos llegaban todos los sábados, cada 8 días. Yo tenía que pagarle 50.000 pesos cada 8 días. Al no tener más dinero para pagar las llamadas vacunas, él y su familia se desplazaron internamente por Colombia. Manuel se vio en la necesidad de alejarse de su esposa e hijo y buscar refugio en Ecuador desde hace 3 años. Daniela Salazar, especialista en derechos humanos, explica sobre las categorías que existen en este grupo migratorio. En Derecho Internacional de los Derechos Humanos hay 2 categorías, solicitante de refugio y refugiado, ¿no es cierto? O tú estás como solicitante esperando que decidan tu decisión y mientras tanto tienes ya una protección, no te pueden devolver a tu país de origen, por ejemplo, mientras estás esperando esa decisión, o ya eres refugiado, ¿no? Y más bien tienen que ayudarte a ti a integrarte al país y a estar ahí, tienes todos los derechos de cualquier otra persona en ese país. Quienes se encuentran en trámite de solicitantes portan un documento que los identifica como tal. A los solicitantes no les dan un carnet, les dan un documento temporal. Ordinariamente la situación de estas personas es muy seria porque no tienen acceso, como decía, por ejemplo, a obtener licencias de conducir, no tienen la posibilidad de acceder a fuentes de trabajo con facilidad. Si acceden a fuentes de trabajo, la gente se aprovecha de su propia condición migratoria y les pagan mal. Durante 3 años, cada 3 meses, Manuel debe acercarse a renovar su carnet que le permite seguir residiendo en el país. Asegura no tener respuesta sobre su trámite. No me han dicho nada, no me dicen nada. Solamente cuando la primera vez que renové aquí en Quito, como te dije, me hicieron otra vez la entrevista, que es lo que, mi historia, ¿no? Que es lo que me había sucedido allá, que hay que decirlo cronológicamente cómo es, ¿no? Pero nunca me dicen, te vamos a dar la visa, te vamos a dar esto. Especialistas en derechos humanos creen que la demora en dar una respuesta al solicitante de refugio puede desencadenar en problemas graves, como por ejemplo las personas de nacionalidad cubana. Si pensamos en la población cubana, que bajo la legislación cubana, cualquier persona que haya permanecido fuera del país por un periodo superior a 1 año pierde la nacionalidad, se le retira la nacionalidad. Estas personas, si no obtienen una respuesta favorable o si permanecen en una condición de solicitantes sin respuesta por 2 o 3 años, básicamente están en una condición de apatridia. No debería ser un procedimiento que dure más de unos meses, porque esas personas que están solo como solicitantes de refugio en Ecuador, y esto también es contrario a los estándares internacionales, no tienen todos los derechos de un refugiado, ni tampoco de un ecuatoriano. Manuel cursó una carrera universitaria. En la ciudad que vivía tenía un pequeño negocio que generaba los ingresos suficientes para sostener a su familia.
El trabajo informal y su estado migratorio le imposibilita pedir a los suyos que se radiquen con él en el país. El trabajo que he encontrado aquí no es mi perfil, pero tengo que hacerlo para sobrevivir. Supongamos que la dueña de casa quiere que le pinte toda la casa. Eso tiene una duración más o menos como máximo un mes. Yo digo, bueno, eso le cuesta tanto. Pero entonces, como soy solicitante, entonces, no, que te voy a dar tanto. No valoran. Ellos ponen el precio del trabajo de uno. Y uno tiene que hacerlo porque uno tiene que sobrevivir. Quienes llegan en busca de refugio cambian su calidad de vida notablemente. El refugiado no viene al Ecuador solo a buscar trabajo, viene a buscar seguridad. Y en muchos casos, y el promedio es así, de que la entrada económica, los negocios que tenían su capacidad de autosuficiencia en Colombia, al llegar a Ecuador tienen un estándar mucho más bajo de vida y de entrada económica. Y por eso es importante ayudarles a que logren recuperar esa autosuficiencia, ese sentido de éxito, ¿no?, familiar y comunitario. Por ese motivo, el Estado, mediante acuerdos ministeriales y sus artículos en la Constitución de 2008, da garantías a todos los ciudadanos refugiados, como el acceder a un trabajo estable con garantías de ley, acceso a la salud, educación, licencia de conducir y a una cuenta bancaria. Manuel espera solucionar su situación migratoria para sacar adelante un emprendimiento, elaborando calzado de mujer. Al lograr esto, Manuel espera poder traer a su familia. Yo quisiera traerme a mi familia, porque me dijeron que por qué no me la trae, pero imagínate, si me la traigo voy a poner a sufrirla, entonces primero sufro yo, como hombre que soy. Es poco el contacto que Manuel mantiene con los suyos por temas de seguridad. Sin embargo, él confía que se reencontrarán y podrán rehacer su vida en el país que lo acogió. No todos los casos son negativos. Hay refugiados que han encontrado la paz y el futuro que vienen a buscar aquí en el Ecuador. Estamos en 30 Plus. En la comunidad Paja Blanca encontramos a un grupo de mujeres ecuatorianas y colombianas quienes trabajan en conjunto para sacar adelante sus emprendimientos. Ellas son un ejemplo de que se puede eliminar la barrera de la discriminación. Otro caso positivo es el de Anthony. Mediante una beca universitaria se encuentra próximo a culminar sus estudios. El anhelo de estas personas es salir adelante en el país que los acogió. El chalpatán y el mural pintan el paisaje de la comunidad Paja Blanca en la provincia del Carchi. Aquí conocimos a Lady Rúa. Ella salió de su país hace 3 años a causa del conflicto armado en Colombia. Para ella el acoplamiento en nuestro país no ha sido fácil. Como hay personas que es cierto, vienen a hacer sus maldades, pero hay personas que venimos acá con la intención, pues por la violencia de mi país, es difícil integrarse aquí. Entonces sí, es como le digo, pero de ahí ya se va conociendo y listo. Ajá. Ya tiene amigas de aquí mismo. Lady no se ha dejado vencer por las dificultades. Ella, junto con otras mujeres, se reúnen cada semana para sacar adelante una serie de emprendimientos. Estas iniciativas son apoyadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ha sido muy positivo trabajando aquí con organizaciones de sociedad civil y particularmente con los gobiernos autónomos descentralizados para poder ayudar a la gente a entrar a un mercado laboral que muchas veces formalmente, el trabajo formal es muy difícil entrar, ¿no? Por falta de experiencia, por falta de educación y a veces por discriminación. Son ciudadanos colombianos y ecuatorianos quienes trabajan en busca de un bien común, mejorar su calidad de vida y la de su comunidad. Hacemos actividades cada mes, hacemos morcillas, empanadas y vamos vendiendo puerta a puerta. Sí, todos somos muy diferentes, como se habrá dado cuenta, pero muy trabajadores. Esta no solo ha ayudado a generar mayores ingresos para esta población,
sino que también ha eliminado las barreras de la discriminación. Y hemos visto como esas barreras a veces que existen por desconocimiento, por temor, se han ido destruyendo. Y más bien la gente de aquí, de Paja Blanca, en este caso el grupo de mujeres, ha ido más bien aceptando y compartiendo, ¿no?, sus costumbres, sus tradiciones. A cientos de kilómetros de la comunidad Paja Blanca, en la ciudad de Quito, conocimos otro caso positivo de integración. Anthony Mora y su familia vinieron hace más de una década al país en busca de refugio. Ahora él está cercano a culminar sus estudios universitarios. Fue algo chistoso porque yo me acerqué justo a las oficinas de ACNUR y Hayas en Santo Domingo y yo iba en busca de trabajo porque se me había complicado mucho. No tenía la forma de trabajar porque siempre era algo difícil, entonces quería que ellos me ayudaran. Cuando llegué ahí, la psicóloga en ese entonces era Amparito y me ayudó mucho. Ella me dijo sobre la beca, me comentó todo, entonces me dijo que para mí era algo distinto a los demás porque yo tenía título de bachiller ya de acá del país. Entonces ella fue la que me impulsó a la que tomara esto, entonces yo presenté mis documentos y pues fui beneficiado con la beca. Actualmente están estudiando 30 personas con este programa de becas liderado por ACNUR y la organización Hayas. Con fondos alemanes se cumple este sueño de decenas de personas. Porque lo que se hace es darle la oportunidad a un joven que termina su colegio para que pueda acceder a una carrera universitaria. Nosotros manejamos el proyecto desde el año 2004. Desde el año 2004 se han graduado por lo menos 8 personas que están integradas laboralmente. Y en ese sentido es una oportunidad para estas personas para salir adelante. Anthony dedica largas horas de estudio para realizarse profesionalmente en este país que lo ha acogido. Pues es algo que exige encima responsabilidad, porque te lo has ganado entre muchas personas que estuvieron detrás de ella. Entonces es como que no la quieres desperdiciar. Esta oportunidad no es para todos y tampoco puedes votar algo que en sí que puede ser como una bendición. Muchas personas que sí tienen con qué estudiar no lo hacen, entonces nosotros que queremos y a veces no tenemos, entonces sí exige más responsabilidad el no perder la beca, el estar siempre bien con tus materias, con todo. Mientras en Paja Blanca, Lady comparte con sus amigas y compañeras de sueños su proyecto. Su anhelo es seguir creciendo y en un futuro poder generar más plazas de empleo. Pues yo me dedico a la crianza de pollos. Los críos para poder sobrevivir también. O sea, se los cría chiquiticos, cuando ya están grandes se los saca hacia el mercado, se los vende a $10, $9, porque nosotros queremos sacar al mercado proyectos, o sea, como naturales, o sea, nada de químicos, o sea, son orgánicos. Para John Fredrickson, representante de ACNUR en Ecuador, estos procesos de integración son positivos para quienes buscan seguridad en el Ecuador. Eso es para nosotros la meta, que se logre la integración local, que la gente pueda seguir adelante y que puedan reempezar sus vidas y tener éxito dentro del ámbito de lo que quieran hacer. Programas de integración generados por el Estado y organizaciones que velan por los derechos de hombres, mujeres y niños en situación de refugio son importantes, pero es necesario que la población en general voltee la cara y dé una oportunidad a quienes han llegado a nuestro país en busca de paz. Una persona que solicita refugio en nuestro país debe ser entrevistada y la información que entregue debe ser investigada, analizada y contrastada por un funcionario de la Dirección Nacional de Refugio. En este proceso no todas las solicitudes son admitidas. Conocimos a una familia que salió forzadamente de su natal Colombia para buscar seguridad en nuestro país y su trámite le fue negado. ¿Qué pueden hacer en estos casos? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Una familia unida pese a las adversidades. Así se describen cada uno de los miembros que conforma este hogar. Ellos mantienen en su memoria el día que salieron huyendo de la violencia. Eso fue de que nos dijeron empaque que nos vamos. No, en ningún momento nos dijeron para dónde ni nada, o sea, mi papá no nos dijo nada. Solamente empaque que nos vamos a ir y ya pues como que he hablado con mis 2 hermanos y nos quedamos de encontrar en el terminal y nos encontramos en el terminal y ya mi papá llegó con los pasajes y tome su pasaje y vamos para tal lado, pero ¿por qué? Fue en la terminal de buses cuando se enteraron que viajarían inesperadamente a Ecuador sin un boleto de retorno. Mi hermano llamó
que lo habían golpeado y todo eso, fue que mi papá ya fue donde él y qué era lo que ha pasado. Cuando ya mi papá llegó de allá fue que al momentico fue que no, empaque que nos vamos, pero como nunca le hemos discutido las decisiones a mi papá ni nada, mi papá toma una decisión y si nos toca irnos a todos arrancamos con él. Como esta familia, decenas de personas se acercan a oficinas de la Dirección de Refugio pidiendo protección. No es que la persona dice, bueno, el día de mañana voy a viajar a Ecuador porque voy a establecerme en esto, es una salida de emergencia, una salida que responde a poder salvaguardar tu vida. Al llegar a la frontera, esta familia recibió indicaciones sobre qué hacer en su situación migratoria. Nosotros llegamos y nos dijeron que pues, arrimáramos al ministerio, nosotros arrimamos al ministerio y de ese día nos pidieron los documentos y cada uno empezó a tener su entrevista individual. Su primer acercamiento con autoridades migratorias del país constó de una entrevista que explica a detalle lo sucedido en su lugar de origen. Por el temor fundado con el que llegan estas personas, los especialistas sugieren se realice preguntas que permita recabar más información, con el fin de evitar casos que desde su criterio no han sido valorados por su gravedad. En estos temas, simplemente alguien que se encontró en la frontera, ¿no? El primer oficial que le recibió en la frontera dice, no, usted tiene una solicitud que es infundada, sin que haya tenido ni siquiera la entrevista, sin que haya presentado la solicitud de refugio. Usted, su solicitud es infundada, le devuelve al país. A una persona que quizás en ese momento no supo expresarse porque venía con miedo, porque no sabe cuáles son sus derechos, porque tiene miedo a las autoridades, porque desconfía, ¿no? La capacitación de los funcionarios que receptan el testimonio de estas personas es indispensable. Muchas veces no pasa por la ley, sino que pasa por el funcionario. Desconocimiento del funcionario hace que no se puedan garantizar los derechos. Pero si no es reconocido, además queda en estatus migratorio irregular o se encuentra en estatus migratorio irregular, por lo tanto no tienen permiso para estar en el país, por lo tanto no pueden trabajar, es más difícil conseguir remuneración y todo lo que involucra eso. Las personas solicitantes que acceden a una primera entrevista tienen el derecho de poder escuchar lo transcrito por la autoridad que ha receptado el testimonio. Sin embargo, esta familia asegura que existió confusión en la toma de datos. A mi hermano le cambiaron el apellido, a mi sobrino le colocaron 2 meses de edad, a nosotros nos cambiaron un poco de cosas que nosotros ni siquiera lo habíamos dicho. Les bastó de poco tiempo para conocer si se les concedería el refugio o no. Nos dijeron que teníamos que esperar para la respuesta de si nos daban el refugio. No sé, no me acuerdo si fue a los 2 días, a los 2 días o al cuarto día. Me parece que fue al cuarto día de nosotros haber llegado. Y ese día que nosotros fuimos a pedir pues que nos dieran la respuesta, se nos fue negado el refugio. La doctora Daniela Salazar explica sobre los plazos que se debe tener al conceder refugio. No existe un plazo en la mayoría de los países para la decisión de concederte el refugio. ¿Por qué no existe un plazo? Porque el país que va a conceder el refugio debe tener los suficientes elementos para convencerse de que esa persona es quien en verdad dice que es y que su historia tiene credibilidad y que en verdad tiene un temor fundado de persecución. Entonces, no existe un plazo fijo. Sin embargo, el solicitante de refugio puede apelar a esta decisión. Si le negasen en una primera instancia, tiene el derecho a apelar, a impugnar sobre dicha decisión ante la instancia superior de la Comisión de Elegibilidad. Incluso allí, si volviese a negársela, tiene otras instancias de orden administrativo, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, para impugnar esas decisiones. Así que una primera negativa no es absoluta, es sujeta de impugnación. Es parte del derecho, ¿no? En casos de personas que mantengan un temor fundado en su país de origen y han sido rechazados en la solicitud de refugio que aplicaron en un segundo país, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados trabaja en permanente diálogo con las autoridades locales para ejecutar un reconocimiento bajo mandato en casos particulares. La ley es clara de que sí es el Estado quien decide quién es y quién no es un refugiado. En casos específicos, tenemos la posibilidad, en diálogo con el gobierno, decir, creemos que esta persona amerita, que es un refugiado,
y entonces lo hacemos en el contexto de reasentarlos a un tercer país. Mientras los miembros de este hogar esperan una nueva respuesta ante su apelación, continúan con la esperanza de que se les brindará una nueva oportunidad. Que nos den pues como algo, unos papeles o que algo que nos integre como que nos podamos integrar como a este país, ¿sí me hago entender? Porque hasta el momento pues no hacemos ni andar y por toda parte nos cierran las puertas.